Aleluya. Hermanos, preparémonos. Amén. Vamos a comenzar. Aleluya. Por favor, a sentarse. Amén. Vamos a comenzar. Aleluya. Oh Padre, gracias te damos, Padre maravilloso, por este tiempo, Señor. Venimos, oh Dios, ante tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, oh Padre, por cualquier cosa, oh Dios, que te hayamos ofendido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú, oh Dios, limpiándonos, oh Dios, con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Perdona, oh Dios, aún aquellos pensamientos, oh Dios, que hemos tenido que no te ha agradado, Señor. Aleluya. Oh Padre bueno y de la gloria, te alabamos, oh Dios, y exaltamos, oh Dios, tu santo y bendito nombre, Señor, en este lugar. Te doy gracias, oh Padre, por cada hermano que está aquí, Señor, en este lugar, que ha venido, Dios, a coger la mejor parte, Señor. Aquello, Dios, que no le será quitada, Señor. Tu palabra, oh Dios, que permanece, oh Dios, para siempre, Señor. La cual, oh Dios, va a ser atesorada, Señor, en nuestros corazones, Padre amado. En el nombre de Jesús. Oh Dios, porque tú te mueves en el medio de la alabanza, Señor. Tú te comienzas a mover, oh Padre. Oh, aleluya. Y la atmósfera comienza a cambiar, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos y te decimos amén. Deus, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Bendiciones, hermanos. Buenos dias. Glória a Deus. Vamos alabar o nosso Deus. Aleluia. Aleluia.
Hermano, ahora tome sus revistas en las manos. Vamos a empezar con la lección número 6. Aleluya. La verdadera fe no hace acepción de personas. Ese es el título. Texto audio. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis inconvictos por la ley como transgresor. Santiago 2, 8, 9. Verdad práctica. No podemos hacer acepción de personas, pues el Señor no lo hace con nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, lectura bíblica en clase. Santiago 2, del 1 al 13. Para los que no tienen revista, en la Biblia está en capítulo de Santiago 2, 1 al 13. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque sigue vuestra consagración entre el hombre con anillos de oro y con ropa esplendida, y también entra un pobre con vestidos agradables. Y me ve con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decías al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres en este mundo para que sean ricos con fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 6. Que vosotros habéis apretado al pobre. No os oprimen los ricos, y no os son ellos los mismos que os arrastran a los finales. 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardar toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también a ti. No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Pastora Laura. Aleluya. Que va a ser la voz de Dios, el instrumento de Dios para hablar a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Como dijo un hermano que por primera vez tenía la oportunidad y todo el mundo aleluya, pero él dijo: ay, aleluya. Bendiciones, amados. Hoy vamos a compartir la palabra. Hoy no vamos a decir aleluya, hoy vamos a decir aleluya, porque el Señor hoy nos va a enseñar. La verdadera fe no hace acepción de personas. Es el título de la palabra de hoy. Y vamos, así como estamos sentaditos, alguien que se ponga de pie, que quiera orar por la enseñanza y orar para que el Señor sea el que nos ayude. Gloria a Dios. Bien, hermano, tenemos la libertad porque el tiempo es corto para la enseñanza. Sin embargo, el Señor siempre nos ayuda y podemos aprender en el tiempo establecido. La lectura, vemos que es la lección número 6
Y la verdadera fe no hace acepción de personas. La introducción, vamos a estudiar que la verdadera fe y la acepción de personas son actitudes incompatibles. Lo que Santiago 2 del 1 al 13 es el estudio. El apóstol responde a esa contradicción que puede darse en la vida religiosa, que es la acepción de personas, la preferencia incesante por los ricos, el menosprecio de los pobres, la discriminación de las personas y favoritismo, juzgar según las apariencias, la posición social, el aspecto físico, el nivel intelectual y otras. Y la ley real, la ley mosaica y la ley de la libertad. Hoy el tema está bastante fuerte, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Para entender lo que es la ley de la libertad, la verdadera fe, no hace acepción de personas, yo quiero que nosotros vayamos un momento al libro de Levítico 19. Y tengan la libertad, como dice nuestro pastor, que tengamos la libertad de adorar a Dios. Tengan libertad para participar, para interrumpir en cualquier momento y aportar, y aprendemos juntos, porque somos facilitadores de la enseñanza, y aprender toda esta palabra maravillosa que el Señor nos va a enseñar hoy. 19:15. Gracias, Señor. La palabra dice: no harás injusticia en el juicio, ni desfavoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta palabra que está en el libro de Levítico, y cuando seguimos leyendo el verso 18, seguimos leyendo, bueno, nos vamos a saltar el 16, hermano. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se enfoca en la palabra del Señor, en el libro de la ley, porque muchas personas creen que el que vino predicando el amor fue Jesús, pero el Señor vino a reafirmar lo que ya estaba en la ley, lo que Él había establecido en su ley, porque la ley del Señor es perfecta. Muchas personas cuando hablan del enfoque de la ley y de la gracia, toman una posición, hermanos, estamos en la escuela bíblica, vamos a aprender, estamos aprendiendo, y queremos entrar un poquito más allá respecto a lo que es este tema de la acepción de personas. Muchas personas cuando estudian la palabra de Dios y se enfocan de que nosotros estamos en la gracia, toman una posición casi que de ataque a la ley, a lo que se conocía como la ley. Nosotros como gentiles no teníamos ley, no conocíamos ley, porque esa ley que todos conocen de los 10 mandamientos, cuando a nosotros nos dicen que nosotros no sabíamos nada de Dios, cuando nosotros no hemos tenido esa ley, Dios escogió al pueblo de Israel y le dio este pacto de la ley, porque lo escogió de entre todos los pueblos de la tierra. Por eso esta nación crecía como que ellos tenían el monopolio de Dios, y veían a los gentiles como inmundos, como lo vio Pedro cuando el Señor se lo mostró en el lienzo, ¿verdad? Pero que Dios le dijo que lo que Él limpió no lo llamara inmundo. Pero este pueblo creció con esta distinción, que no podían tratar ni a los samaritanos tampoco, ni a ninguno de los gentiles. De hecho, cuando Jesús, uno de los milagros que hizo aquella mujer sirofenicia, cuando se arrastró para poder obtener el milagro del mismo Jesús,
él le dijo que no era digno de dar el pan de los hijos a los perrillos, porque la mujer era una mujer que no era israelita, ¿verdad? Era una sirofenicia. Y el mismo Jesús le dijo eso, probando y confrontando la fe y actuando como judío. Y la mujer, por esa fe tan grande que tenía, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y este es el corazón que el Señor busca en todo pueblo y nación. Un corazón contrito y humillado. O sea, un corazón humilde. No importa del pueblo, de la nación, porque el Señor dice que, dice Romanos, que Pablo explica que el propio judío, porque les explicaba, ustedes creen, ellos estaban acabando de empezar a entender que cuando Cristo vino, esta salvación, esta luz, esta vida eterna, no era para ellos nada más. Así que la sección de personas, esa distinción y ese favoritismo, ellos mismos lo estaban entendiendo, pero a un nivel global, porque Dios los había preferido a ellos de todos los pueblos de la tierra. Y ellos, cuando el Señor vino y esta salvación y el Espíritu Santo se empezó a derramar en los gentiles, y en Hechos capítulo 12 comienza a derramar el Espíritu Santo a los gentiles, ellos no podían entender cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelio, pero o sea, dicen ellos, o sea que también sobre los gentiles el Espíritu Santo es derramado. ¿Y quiénes somos nosotros para impedir que alguien a que el Espíritu Santo ha tocado sea bautizado? Y eso fue lo que el Espíritu Santo le enseñó a Pedro cuando tenía que ir Cornelio, un hombre romano, pero que era temeroso de Dios, que ayunaba, que oraba, daba las ofrendas, como mucha gente que aún no viene a la iglesia, pero tiene entendido que ofrendar, que diezmar y dar para la obra de Dios es una bendición que viene del reino. Cosa que muchas veces, a veces los que estamos en la iglesia nos cuesta entender, pero cuando un corazón se abre y es temeroso de Dios, entiende eso. Yo, y se lo habla la palabra de Dios, que en ese momento Cornelio, cuando va y le toca la puerta al apóstol, que le toca la puerta a Pedro, le dice, ya él iba consciente, porque Dios le había mostrado que Cornelio, cuando iba, ya él lo había limpiado, y que lo que a él limpió nadie lo llama inmundo. No importa cómo te vean a ti, no importa cómo te veas tú mismo, pero si ya Dios te limpió a ti, lo que Dios limpió nadie lo puede llamar inmundo. Y el Señor nos ha limpiado con su sangre, y el Señor nos ha capacitado, nos ha preparado, y el Señor ha puesto su espíritu en nosotros. Este tema de la sección de personas que le tocaba a la nación de Israel, porque esta nación que se sentía privilegiada, preferida dentro de los pueblos de la tierra, porque así el Señor se lo había dicho: ustedes son una nación especial, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ustedes son ese real sacerdocio. Así el Señor le había dicho a esta nación. Lo que el misterio de la salvación, lo que ellos no sabían era que esta perla preciosa, que esta maravillosa salvación, que sacarte de la oscuridad a la luz, que traerte de esas tinieblas a la luz admirable, del infierno para el cielo, ¿verdad? No era para ellos nada más, sino que el Señor tenía un plan de salvación para el mundo, porque Dios no hace acepción de personas, porque el Señor no hace favoritismo, y nosotros somos hijos de Dios, y nosotros somos seguidores de Dios, hermano. Y a veces pensamos en la enseñanza, porque la sección es favorecer por un motivo, un afecto particular a una persona por encima de otra, sin justicia, sin criterios racionales, como por mérito, competencia. Es algo subjetivo, como amistad o interés. Es algo muy subjetivo que la persona toma esa actitud. Y en este sentido traigo el concepto de imparcialidad, que
significa que proceda o juzgue sin tomar partido, manteniéndose neutral con objetividad. Y la parcialidad es una inclinación a favor o en contra de una persona o cosa al obrar o juzgar. Para entender mejor lo que es la acepción de persona, que es sin criterio alguno, sin justicia y sin objetividad, favorecer a alguien, favorecer por un motivo particular. Muy bien lo dice la misma palabra, porque podemos cometer el error, hermano. Dice que no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. La acepción de persona es injusticia, es una injusticia. Y nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? ¿A qué? A buscar el reino de Dios y su justicia. Parece que una cosa tan pequeña como dice, no, pero si Lesiana es mi amiga, yo la prefiero a ella que a todos los de la congregación. No, pero yo prefiero a los pastores. Yo todo con los pastores. Yo no trato a más nadie. Y si yo voy a tomar una decisión, no, pero si son los pastores o si es mi amiga que les tiene, no, pásalo por alto, lo que sea. Esto es que el Señor llama como injusticia. Y toda injusticia es pecado. Entonces, el mismo que escribió la ley, no adulterarás, no matarás, él mismo dice que no puedes hacer acepción de persona, hermano, y es tan fácil que si no fuese por la gracia de Dios, hermano, no estuviéramos aquí, porque no te das cuenta cuando lo haces. No te das cuenta cuando lo haces. Es una cosa de que por amor o tal, no te das cuenta, podrías no darte cuenta. Pero si de verdad nosotros amamos a nuestro prójimo y lo queremos favorecer, siempre vamos a tomar una actitud justa. Y a veces, aunque nos duela, como nos pasa con los hijos, que aunque nos duela, nosotros tomamos una actitud. Si hay que castigar, hay que castigar. Si hay que limitar, hay que limitar. Me duele, pero debo tomar una actitud. Los que son padres, los que tienen hijos, pueden darse cuenta que siempre los hijos piensan que uno hace acepción con ellos, que uno quiere más a uno que a otro. Este concepto lo podemos ver mejor en la familia, los que tienen más de 2 hijos. ¿Cuántos tienen aquí más de 2 hijos? A ver, somos pocos, porque eso no está de moda, hermano. Tener 3 hijos, ya eso no está de moda. Esto es una moda antigua. Entonces, los que tienen más de 2 hijos, ¿verdad? Siempre los hijos piensan, o nosotros de nuestro hogar. Si ustedes no lo tienen, recuerden su hogar. Si ustedes son más de 2, recuerden que muchas veces ustedes pensaron que sus padres trataban con favoritismo a sus hermanos. Y uno siempre piensa desde el punto de vista de uno que el padre tiene favoritismo o la madre. Yo recuerdo que siempre le reclamaba eso a mi madre, que mi madre, yo decía, no, pero como es tu hijo, nosotros somos 10. Y somos 10 y cada uno le reclamaba a mi madre que ella quería más al otro. Mi madre tenía la cabeza como un bombo porque ella ya no encontraba qué hacer, porque uno le reclamaba una cosa, otra. No, porque esa es tu hija y si iba a servir y si había poco postre o había poca cosa de comer que era sabrosa, que nos gustara todo, Dios libre que mi mamá picara 1 milímetro más o menos para otro. Ah, no, porque tú quieres más a Argenis. No, claro, tú quieres más a Samal porque es la menor. No, tú quieres más a Argenis porque es el mayor. Y los 8 del medio nos quedábamos viendo, mamá, ¿y a mí qué me va a dar? Entonces, imagínense una familia de 10 que no iba a pensar que tenía favoritismo. Aún de grande, yo siempre decía a mi madre que ella quería más al varón. Y todos en casa decían, no, porque a tu hijo, la niña de tus ojos, no te lo pueden tocar. Y siempre hemos tenido ese reclamo de que ella hacía excepción. Y mi madre, Dios, usted no puede entender que yo los quiero a todos. Llegaba un momento que ya nadie razonaba y nosotros después nos reíamos, pero ya nadie razonaba y ella decía, está bien, yo no quiero a nadie.
vamos a dejarlo así. Entonces ella se ponía neutral. Yo no quiero a nadie, a ninguno. Y entonces nos podía pasar de nuestra familia que uno sentía eso. O sea, a una hermana creció diciendo que mi madre no la quería porque no le apartaba la comida. Eran 10 y ella era la que llegaba tarde de un turno, de una escuela. Y mi madre siempre se olvidaba de poner el plato número 10. Y ella decía, mi madre no me quiere. Y aún a estas alturas le tuvieron que ministrar liberación porque ella creía que mi mamá no la quería. Ay, hermano, es bueno tener hijos, pero no tanto. Gloria a Dios, hermano, porque somos 10 y es una fiesta. Y entonces mi madre dice, y yo tuve 2 abortos y eran morochos. Gloria a Dios, Señor, en el cielo, que reina, gloria al Señor, porque la pelea hubiese sido más grande. Pero en la sección de personas uno lo notaba en su propia familia. Resulta que la iglesia del Señor es una familia. Y a uno le duele cuando uno nota que un hermano tiene favoritismo. Uno lo nota, que de repente viene una hermana, un hermano, quien sea. Aquí todos somos iguales ante Dios. Y somos, el amor de Dios nos cubre más. Hay una enseñanza en la palabra de Dios, hermano, que es cuando habla de las partes del cuerpo, ¿no? Cuando explica que la iglesia es como un cuerpo con muchos miembros, y que así como nosotros vestimos con más pudor, ¿verdad? Ciertos miembros de nuestro cuerpo, los más débiles, los vestimos con más pudor o tratamos, que así mismo es la iglesia, que los que son fuertes, o sea, de repente las manos se pueden quedar afuera, no hay problema, no pasa nada si las manos se quedan afuera, o si los pies se quedan afuera, o si se queda la camillita, no sé, afuera, pero hay cosas que no se deben quedar afuera y hay que cubrirla. Y yo observo que nosotros como iglesia, el cuerpo, el que uno ve más débil, es cuando la iglesia trata de cubrir al débil, de reforzar, de ayudar, porque esa es la ley que vamos a ver ahora cuando avancemos, que la ley de Cristo nos enseña que en esta sección la sección de personas en injusticia, lo contrario a eso es amar al prójimo sin la sección de personas. Porque Levíticos 19:15 comienza diciendo, no harás acepción de persona porque es injusticia. Pero sigue leyendo y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás de tu enemigo. Habla de una sola ley. La ley del Señor, se dan cuenta que la ley es perfecta y la ley está allí en este Pentateuco, en Levítico, en Deuteronomio, en los 5 libros que escribió Moisés para el pueblo de Israel, porque esta palabra que la tenemos ahora sí, pero cuando el Señor estaba en la tierra, lo que tenían eran los primeros 5 libros. Hermano, esa es la ley verdadera del Señor, la ley, que cuando tomamos una posición de la gracia, porque yo ahora no tengo que cumplir la ley, no, ahora está escrita en tu corazón. Ahora no te tienes que esforzar como antes se esforzaban ellos y nunca lo cumplieron porque no estaba escrita en sus corazones. Ahora esa ley perfecta está escrita en nuestros corazones por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pues es la única manera. Y es hermoso, hermano, ya como lo vamos a ver, porque yo digo que cuando un tema es tan rico, es tan bonito, es tan profundo, uno siente siempre que el tiempo es corto, pero el Señor trae claridad y el Señor trae entendimiento para que nosotros podamos llevarnos la palabra en el corazón. Vamos a avanzar. Vamos a leer Deuteronomio, y si alguno, hermano, usted lee fuera. 1:17. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande. O oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios y la causa que es fuerte, difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Muy bien. Gracias. No tenemos que hacer distinción de personas en el juicio. Es una cosa que duele mucho cuando uno observa que eso está en la casa de Dios. Y Santiago, la lectura que estamos viendo,
habla de que eso estaba pasando en la iglesia. Santiago era el hermano menor de Jesús. Y él estaba reconociendo y enviando una carta para estos hermanos que estaban siendo dispersos. Le estaba enviando la carta en la iglesia que Santiago escribe, porque estaba sucediendo eso. ¿Qué estaba diciendo él? Que venía un rico, venía con ropa espléndida, venía bien, ¿verdad? Y todo el mundo hacía eso. Venía así, había distinción, parecido a los fariseos, con lo que hacían los fariseos. Y había esa distinción, pero si veían a alguien que era pobre, atracoso, lo dejaban en lo último. O sea que no era por el hecho de que me sientes de primero o me sientes de último, era el dolor que se sentía del rechazo, porque lo que tú hagas va a causar algo en el interior de tu hermano, y es el rechazo. Cuando una persona sufre rechazo, eso no se queda ahí, la persona se lleva un dolor y eso sigue creciendo. En tu casa al otro día, Satanás sigue trabajando ahí. Muchos de nosotros traemos muchas cosas de que sanar. Cuando vinimos al Señor, el Señor nos sanó para la gloria de Dios. Pero cuando conocemos al Señor, muchas personas, por causa de ese rechazo y de ese favoritismo que una vez tuvo un maestro, que una vez tuvo un profesor, un vecino en tu casa, la persona quedó herida por causa de un favoritismo inocente que alguien tuvo. Tengamos cuidado en la iglesia del Señor, de que nosotros, en el amor al prójimo, todo lo que hagamos no hiera al hermano. Es delicado, hermano. Es como decir que nuestros hermanos son como una flor, como un pétalo. Imaginemos siempre que el Señor ha puesto como un tesoro, algo que es el hermano que puso a tu lado, que es tu prójimo, es tu madre, que cada palabra que tú digas es importante, porque cada palabra ejerce una acción en la vida de la otra persona. Es importante cada palabra que digamos para el otro y lo pensemos. Por eso es que hablar ligeramente es tan condenado. Por el mismo Santiago, en esta misma carta, el capítulo anterior y el otro capítulo abarcan el tema de la lengua. ¿Ves? ¿Por qué? Porque con esa tú hieres. Cuando la persona es rechazada por un favoritismo o algo que dijiste, la persona es rechazada, pero todo es a través de la lengua. Entonces, ahí se causa la herida. Y por una sección de personas, un pequeño favoritismo o algo así que se notó. Y nosotros en eso debemos ser delicados. De repente, alguien que va caminando y dice, mira, yo me voy, yo tengo nada más un puesto en una plaza en mi coche. Y hay varios hermanos. Esa sabiduría Dios la ha dado aquí en esta casa, porque nos movemos, hacemos todo con los recursos que tenemos y cada uno le cede el lugar al otro. No, prefiriendo siempre al otro. Si algo va a pasar, siempre prefiriendo al otro. No, primero tú, hermano. No, come tú primero. No, vaya usted primero. Siempre dándole y pensando más en el otro que en ti mismo. Porque procediendo de esa manera, dice la palabra que la verdadera ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque así es que se anda en amor, sobrellevando las cargas los unos de los otros, que es la verdadera ley de Cristo. Si nosotros vivimos así, hermano, es como vivir la gloria en la tierra. Saber que tenemos una comunidad que no hace parcialidad, que ama, que tiene cuidado del otro, que está pendiente de guardar el corazón con la conducta, porque es una cosa de conducta, de cómo nos conducimos. Se trata este tema, que es conducirte. Dice Tito 2, del 11 al 12, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, la gracia de Dios se manifestó, el plan de salvación se manifestó para todos los hombres, ¿verdad? El Señor no hizo acepción de personas. Él se manifestó para todos los hombres. Levítico lo leímos, Romanos, porque no hay acepción de personas para con Dios en el juicio. Hay una expresión que ya la vamos a ver en la otra lámina. Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Y Lucas 20:21 le preguntaron: maestro, sabemos que dice que enseña rectamente y que no hace acepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. Entonces, si queremos andar con verdad, no debemos hacer acepción de personas. Si queremos andar con justicia, no debemos hacer acepción de personas, ni favoritismo ni diferencia. En el Romanos capítulo 2, usted lo puede leer en su casa. Yo lo coloqué allí, pero lo puede leer en su casa. Pero se trata del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios te habla que tú que juzgas a otro haces lo mismo. Habla de esto, que tú que condenas a otro, ¿verdad? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Yo quiero hablarles de esta palabra. Es dura, es fuerte, y lo pueden leer con calma en su casa, porque existe una expresión, pasa a la otra lámina, de que existe una expresión: Dios nos ama a todos sin importar quiénes seamos, pensemos, hagamos o digamos. Esto es verdad, es parte. ¿Por qué? Porque muchas veces equivocadamente y erróneamente usamos la expresión porque Dios ama a todos. Él no hace excepción de persona ni favoritismo. Él no hace excepción de persona y Él ama a todos. Y lo dicen personas para reforzar la vida que llevan, la conducta que tienen, que no es conforme a Dios. Si una persona, está viviendo en adulterio, lleva una vida que no es santa, y dice: Dios no hace excepción de personas, Dios nos ama a todos y Dios nos quiere como somos. ¿Es verdad eso? Dios nos ama a todos sin importar quiénes seamos, pensemos, hagamos o digamos. Eso no es la acepción de personas. Justamente como Dios no hace acepción de personas, por todo lo que tú hagas, por todo lo que tú pienses, por todo lo que tú digas, Dios te va a juzgar igual que el que tienes al lado. De todo pueblo, lengua y nación, Dios te va a juzgar con justo juicio, porque el amor de Dios no exime su justicia. El mundo cree que el amor de Dios es tan grande que Él va a ser injusto. Y si nosotros aquí en la iglesia cometemos injusticia por solo hacer favoritismo, dice la palabra que hacemos injusticia, el Dios justo será injusto no juzgando al pecado. Jamás. No erréis, hermano. No erréis. La gracia y el amor de Dios no eximen su justicia. Amén. Ni eximen su juicio. A graça de Deus não é uma oportunidade para as pessoas pecar. A mesma graça que perdona, ela adverte para não pecar. Por exemplo, a mulher que foi encontrada em adultério com um outro, a mesma graça que dijo: nem eu te condeno, digo: vá e não peques mais. Amém. Então, quando digo que Deus não hace acepção de pessoas, está dizendo que Deus trata igual. Se pecou, Deus corrige. Se obedece a palavra de Deus ou se entregou o coração, a vida para Cristo, Ele perdona. Então, é nesse aspecto. Não no aspecto, mira, não, Deus pecou, não pecou, Deus não vai ser excepção, vai entrar em reino. Não, não. Deixa a sua palavra estabelecida. Quem crê e invoca o Senhor e siga o Senhor, você sabe. Quem não crê já está condenado. Então isso é para rico, para pobre, para negro, para branco, para chino, para japonês, para brasileiro, para quem quer ser. A palavra, o mandamento, a doutrina sagrada é para todos. Amén. Amén. Ahí no hay excepción de persona. Nada que desexuado. Entonces, a veces creemos livianamente que Dios su amor es tan grande, no va a condenar a mi hijo. No dejes de orar por tu hija, por tu hijo, por tu familia, con vehemencia, con fuerza, sin cesar, fastidiosamente, como la mujer que iba al juez injusto, que oraba sin cesar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios dice eso. Solo la gracia va a cubrir a tu hijo, a tu familia, que no está en Cristo. En Cristo hay salvación y perdón. Fuera de Él, todo lo demás que te puedas imaginar. Pero solo en Él. Ahí
sí es verdad que no hay ninguna negociación. ¿Por qué? Porque esto lo escuchamos mucho. El amor de Dios es tan grande, mira, y lo dicen, por ejemplo, las personas que quieren ser incluidas en sexos diferentes a lo que Dios dijo, hembra o mujer, o gente que dice, pero no, Salomón tuvo 1000 mujeres, o quieren justificar su pecado o su forma de vivir tomando las debilidades de los hombres de la Biblia, lo cual Dios no lo ocultó y lo dejó escrito para nuestra enseñanza. Más a nosotros nos dio una ley, que es la ley de la libertad, que es la ley que tenemos en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la carne y de la muerte y del infierno. Esta ley es la que habita y vive en nosotros, que es la verdadera ley en la que Dios dice que debemos andar, que es la ley del Espíritu. Y Dios juzga a quienes hacen lo malo y lo juzga correctamente, ya que Él es un Dios perfecto y justo. Entonces, Dios juzgará toda obra, sea buena o sea mala, de todo individuo. Yo a veces digo, cuando alguien está, por ejemplo, comentando algo, diciendo algo muy fuerte de alguien, o asombrándose por algo, o queriendo decir, tengo que decirle a tal persona, o está pues haciendo juicio, entonces yo digo, no te preocupes, que estamos en la misma fila. Estamos en la misma fila. Primero le tocará a él, después me toca a mí, pero yo no sé en qué puesto está de la fila, pero vamos a ir en una fila y vamos a entregar cuenta a otro, ¿no? Entonces, vamos a entregar cuenta y vamos en el mismo, yo no sé qué lugar de la fila vas, pero yo voy también en esa fila. Entonces, leemos Hechos 10:28, el plan de la salvación por medio del Evangelio es para todas las personas, no solo para los judíos, porque Dios no hace acepción de personas y significa que Dios brindará a todos la oportunidad de recibir las bendiciones disponibles a través del plan de salvación. A veces cometemos la injusticia de pensar que Dios ama más a unas personas que a otras. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista y de cómo ustedes miran a Dios. Pueden pensar que Dios hace acepción de personas porque ¿por qué a mí no me ha dado esto? ¿Por qué bendijo a uno, bendijo al otro si yo quiero esto? Y en la comparación piensas que lo que tú no eres o no has recibido, estás esperando, que ya lo vio, lo viste en otro. Dios hizo acepción de personas. Como que a veces Dios como padre también, como padre de familia, quiere más a uno de los hermanos que a ti. Es un pecado que también debes ser arrepentirte, pedir perdón, de pensar que Dios hizo acepción de personas con respecto a tu vida. El Señor no hace acepción de personas. Todas las promesas que están en la Biblia dicen para todos, para todo el que pida, todo el que viene a mí, venía a mí, todos los que están cargados y cansados, todo el que clame a mí, yo lo escucharé, todo el que venga a mí, yo lo recibiré. Y este plan de salvación es para todos. Si tú en el camino del Señor sientes que te falta más, que tienes poco, que quieres otra cosa, es una cosa tuya con Él. Resuélvelo con Él. Se trata de afinidad, ¿no? Porque mismo entre los hermanos, entre padres e hijos, na sociedade, hay algunos que se tienen más afinidad que otros. Entonces no se trata del padre amar más un hijo que el otro. Às vezes hay un hijo que es un poco más rebelde, necesita de más atención, pero hay uno que tiene más afinidad con su padre, o con su hermano, mismo en la iglesia. Pero ahora, com relação à acepção de pessoas, hay que ter muito cuidado, aún tratando da igreja, como a igreja na de Santiago, tinha aqueles que miravam mais para os ricos do que para os pobres. Então, via como a divisão de classe social dentro da igreja. Isso não pode ser visto entre nós outros. E temos que ter cuidado, porque às vezes isso é hecho proposital e não propositalmente. Por ejemplo, llega persona aquí en la iglesia, un visitante llega aquí en la iglesia y los hermanos, porque tienen amistad más con nosotros, ahí está ahí, preocupado por el hermano aquí, hermano Jessé, porque hermano Jessé y tal, y un que vino la primera vez, queda allí. El hermano queda meio perdido. Mira, yo no fui bien aceito en esta iglesia. Entonces no es eso, a gente descuida del hermano. Un día pasó eso en la iglesia, yo digo, mira hermano, llegó aquella hermana allí visitando, habla con ella allí y tal. Então, estamos falando com o irmão que conhecido aqui, que vem todos os dias, e aquele que chegou por a primeira vez, nós não erramos.
Entonces, es una acepción, es no intencional, pero acaba siendo. Y ahí esta persona, às vezes, nunca más te venir aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Para con las personas, con los visitantes y tal. Y porque senão, às vezes, acaba perdendo um amigo na aula. E às vezes, entre irmãos mesmos, não? É um dos mais simples. Ou às vezes não faz parte de nosso grupo, ou pensa distinto de nós outros, tal. Não, esta concepção tem que ser quitada dentro da igreja, porque senão vamos cometer essa injustiça. Sí, sí, es importante eso, porque aunque tengamos esa afinidad y tengamos nos llevamos bien con ciertas personas en la congregación, vamos avanzando. Dios sí aparta de su lado a aquellos que van en contra de su ley. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera dice, ay, el Señor hizo acepción de personas, me apartó, ¿verdad? No. Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Y por esta razón lo que Pablo quiere enseñar en esta parte de la carta a los romanos no es que Dios no ama a todos como tal y como somos, ¿verdad? Sino que Él enseña que sin importar quiénes seamos, de dónde vengamos, qué hayamos hecho, seremos juzgados con un justo juicio por un juez imparcial, perfecto y santo, y todos sin excepción, ¿verdad? Pero igual como a todos se nos dará la oportunidad de ser salvos, cada uno decidirá. Esto con respecto al plan de salvación es para todo, no hay excepción de personas, porque a veces tú oras por los que todavía no son salvos, porque fuera de Cristo no hay salvación. Puedes pensar que bueno es tal persona, pero no mató, no robó. Fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los hombres en el que podamos ser salvos, sino por medio de la gracia de Jesucristo. No hay excepción en el Señor, no hay otro camino, lo dice Él. Y por eso nosotros que estamos en la verdad, en la luz, oramos por eso, para que el Señor alcance a todos los que amamos y todo el mundo sea predicado este evangelio. Gloria a Dios. La fe no puede hacer acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer acepción de personas? Ya hablamos que es injusticia. Primero Dios lo ordena. Al rechazar a un hermano tomamos un lugar de jueces. O sea, porque cuando yo rechazo, hago favoritismo yo tomo un lugar de juez, porque ya yo tengo un prejuicio o algo con la persona. Demuestra que tenemos malos pensamientos. Discrimina a los pobres y los humilla. Y le da preferencia a los ricos, como dice, que es lo que está viendo aquí, que no hagamos distinción por las apariencias. Entonces, esa parcialidad de juzgar por las apariencias y de tomar un prejuicio, una actitud, esto aquí debe desaparecer. Nosotros aquí, como casa de Dios, como iglesia de Dios, romper todas esas barreras y darle lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro trato a todos, y mayormente con el que viene buscando de este mundo donde es tan difícil lograr una amistad, donde las personas se han vuelto tan desconfiadas, tan difíciles, la gente viene toda golpeada de un mundo sin amor, de un hogar maltratado, y entonces viene a la casa de Dios y como dice el pastor, tú estás con el que tiene afinidad y te olvida que alguien vino buscando una familia divina, una familia de Cristo, una familia para Él. Nosotros no podemos hacer eso, siempre tenemos que estar pendientes de abrazar, de acoger a todo el que va llegando para que forme parte de nuestra familia, amén, y que sea parte de esta familia de Cristo, que no se sienta excluido, que no se sienta que no sabe qué hacer. Como dice el pastor, muchas veces las personas han llegado, son nuevas y no enlazan amistad porque se supone que somos nosotros los que estamos aquí y que debemos abrir nuestros brazos y darle una buena bienvenida y estar con nosotros. Nos olvidamos porque estamos con él, con la afinidad que tenemos con alguien, la conversación, y esto no puede pasar. Tenemos que ser como los obreros del Señor, pendientes de la viña y de observar que estas cosas, Señor, pues si el Señor va a entregar tantas personas en este tiempo, que yo lo creo y sé que el Señor está recogiendo su trigo y está metiendo su trigo en este tiempo de salvación, porque el tiempo que resta es corto, nos preparamos porque mucha gente va a necesitar de esta amistad, de esta falta de parcialidad, va a necesitar entrar
en la familia de Dios y ser recibido y sentir el amor de Dios que hay en la casa de Dios. La fe no puede hacer acepción. Dice, en Cristo la fe es imparcial, ya lo vimos, sin prejuicio. El amor de Dios debe ser manifiesto en la iglesia local. Y el amor de Dios manifiesto en la iglesia local comienza con esta falta de parcialidad. Buscar la afinidad, buscar primero el buen trato, porque así puedes conocer al hermano, conocer la necesidad, conocer en qué puedes tú apoyar, qué puedes hacer por él, y puedes entrar en una mejor amistad y podrás ayudarlo más. Dios eligió a los pobres de este mundo, dice la Biblia. La soberana elección de Dios, a través de esa elección, el Señor comienza en el Evangelio diciendo que el Evangelio, aparte de que lo había ungido para dar buenas nuevas, primeramente a los pobres. Y uno dice, ¿será que el Señor hizo aquí acepción? El Señor cubriendo y protegiendo. Toda la palabra está llena de promesas para los pobres. Dice que el Señor es el que alimenta al pobre, es el que ve por el pobre, es el que lo sustenta, y el que haga algo por el pobre, Dios te lo va a recompensar grandemente. Es sabio, hermano, ver por el pobre, y es una obra que la iglesia muchas veces nosotros descuidamos como iglesia, que es ayudar al pobre, hacer todo para que sea cubierto. Yo cuando llegué aquí observé que esta nación está bien organizada para atender al desvalido, para atender al pobre, y le doy gracias por esta nación, porque cuando me vine de mi nación, yo pensé que el mejor abrigo que yo tenía allá en Venezuela me iba a abrigar cuando yo llegué aquí en febrero. Y yo dije, no, yo no conocía el frío de aquí, de Orense menos. Y el mayor abrigo que a mí me ahogaba en mi país, yo dije, con este voy a aguantar. Esto fue, hermano, como tener una camiseta, esto fue terrible. Yo, Dios, esto no guarda del frío. Y sin embargo aquí, yo sin tener nada, yo logré guardarme del frío, porque había cómo ayudar a los pobres. Ay, está organizado. Y todos nosotros damos fe de que ha sido una bendición esta nación para nosotros. Y bendecimos a España. ¿Cuánto bendicen a España? Y bendecimos a Orense. Y nuestra boca debe bendecir esta nación, porque Dios nos trajo para este lugar para bendecir esta nación y para bendecir a Orense, el lugar que nos abrió la puerta y que ha sido nuestro hogar. Los ciegos ven, dice, los cojos andan, los son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres anunciados. En toda esta cita habla de que el Señor ama a los pobres, guarda a los pobres y está con los pobres. Ahora, nosotros no tenemos que hacer distinción, preferir a los ricos, hacer esa distinción que había en esta iglesia, hermano. Yo de verdad, esto que pasaba en esta iglesia, yo no lo he visto en ninguna de las iglesias que yo conozco. De las que yo he conocido en toda mi vida, yo no he visto que venga un rico y, ay, lo sienten. No, eso yo no lo he visto, gracias a Dios, y en esta iglesia menos. Pero eso sucedía en esa iglesia y pudiera suceder en iglesias que yo no conozco. Pero en esta iglesia de que Santiago estaba hablando estaba pasando. Y él estaba siendo fuerte en decir, ¿por qué? Porque la verdadera palabra de Dios es la que te confronta, es la que confronta tu pecado, es la que confronta tu problema, tu error. Porque de nada vamos a hacer que vengas aquí y tú te vayas igual y sigas siendo el mismo, y tú no sabes qué pasa en tu vida porque estás triste y no sabes cuál es el pecado, cuál es el problema que está haciendo que tu vida sea menguada, y por qué el gozo de Dios no ha llegado a tu vida, y por qué tú no tienes una relación con Dios amplia, franca, hermosa, de un Dios que tú le hablas y te responde. Porque si Él dijo que el que lo busca lo halla, y que cuando el justo clama a Él lo oye, y tú sientes que no te oye y que tú no tienes ganas de clamar, algo pasa en tu vida. Algo pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque una vida que no tiene una relación con el Padre, el cual está a la mano, que está en una entrada franca, que Cristo rompió el velo, y ya el Señor no está lejos, sino que el Señor está cerca, pero tú lo sientes lejos. Si tú estás sintiendo al Señor lejos, algo pasa en tu vida, porque Dios no hace parcialidad. ¿Por qué mi hermana siente a Dios tan cerca? ¿Por qué ella está gozosa y yo estoy triste? ¿Acaso Dios tiene parcialidad con tu vida? No, Dios no hace sección de personas.
Tú solamente tienes que ser confrontada por el Espíritu Santo y por Él y decir, Señor, ¿por qué mi vida está así? Yo quiero más y no lo tengo. Si tú me lo quieres dar, ¿por qué no lo tengo? Pregúntale que Él te va a responder y rápido. Y Él te va a responder porque está interesado en que nuestra vida sea llevada a esa estatura del varón perfecto, a esa estatura que es Cristo Jesús. Y ahí Él nos quiere llevar. Él nos quiere llevar a esa estatura, a esa medida. Pero hermano, sin ese amor que Él está diciendo que en nosotros debe ser practicado y debe existir, nosotros no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado. Y el pecado es la única separación entre tú y Dios. Así que si tú te sientes lejos de Dios, te sientes triste, sientes que tal, pide perdón de una vez, aunque tú no sepas por qué. Ahí vas más seguro. Comienza a arrepentirte y a pedir, Señor, perdóname, límpiame, yo no me acuerdo, yo no sé qué es, qué pasará, pero yo quiero tu presencia. Yo quiero que mi vida esté llena de este gozo y siempre. Mira, hermano, no hay una cosa más grande, más triste que sentir, cuando lo sienta, corre. Señor, te siento seca, me siento como extraña. Corre, no te quedes así, porque eso trae una cosa, trae otra, y no debemos descuidar, porque el Señor no hace excepción de personas y dice que su fuente está abierta, salta para vida eterna y está disponible para todos. Amén. La fuente de su espíritu y de la vida eterna está disponible para todos. Dios eligió a los pobres, dice que la principal razón para no deshonrar al pobre radica en nuestra esencia. Somos discípulos de Cristo y debemos ser coherentes con la misión y visión del Evangelio de Jesucristo que fue anunciado a los pobres. Él dijo que difícilmente un rico entraría al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Dios hace excepción con los ricos? ¿O los ricos no tienen derecho a ser salvos? Los ricos tienen derecho a ser salvos y nosotros también tenemos derecho a ser ricos. ¿Verdad que sí? Y nosotros también tenemos derecho a ser ricos. Dios sabe lo que hace a quien le da, pero el Señor dice que más rápido entra un camello, ¿no?, por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Y si el Señor lo dijo, dice muy difícilmente, hermano, es difícil que un hombre que tenga muchas riquezas, su corazón no se vaya para ella y comience a confiar en ella. Y ese es el problema de la riqueza. No es que sean malas, es que el corazón del hombre es malo y se desvía hacia la riqueza. Entonces ya su Dios no es Dios, su Dios es ese dinero. Por eso él dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios puede hacernos ricos a todos aquí, hermano, y nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero si ella me va a separar de Dios, yo no la quiero. Yo no la quiero, hermano. Yo no quiero ni siquiera nada de lo bueno ni de las riquezas. Si es sin Cristo, yo no la quiero, ¿verdad? Porque yo no puedo querer nada bueno, puede haber en algo donde Cristo no está. A mí esta canción siempre me impactó cuando llegué aquí y la pastora comenzó a cantar, si su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Si su presencia conmigo no va. ¿Por qué? Porque esa riqueza que muchas veces en nuestra escasez tienen muchos y que muchos dicen, yo quisiera tener, bueno, los que están sobre esa riqueza anhelan tener este chin de gozo que Dios te ha dado a ti, este chin de paz que Dios te ha dado a ti, y su riqueza no la pueden pagar. La riqueza mayor de un hombre es la salvación, es el reino de los cielos, es la riqueza mayor, porque la palabra habla que ninguno de los ricos, por más de su riqueza, si no tienen a Cristo y si no tienen a Dios, ellos no podrán ser salvos. Y muchas veces la riqueza pervierte el corazón del hombre. Y Dios sabe que a muchos de sus hijos no les puede dar riqueza porque lo quiere ver sentado en su reino. Él sabe que si le da riqueza, se van a perder. Y se van a perder. Dios es sabio y Él nos ama, es Padre que nos cuide. Gloria a Dios. La ley real, vamos a hablar de lo de la ley real, la ley mosaica y la ley de la libertad. ¿A cuántos les gustan las leyes? Abogacía, esta
carrera. ¿Le gustó? Sí. Hay gente que con solo ver la palabra ley se asusta, ya no quiere saber nada. Por eso, hermano, habla que la ley real, hay alguien que ha enfocado esto. Nosotros lo vamos a leer en nuestra guía, si la tienen allí. Vamos a hablar de los tres. Parece que son tres leyes, pero no son tres leyes. Es por efecto didáctico, nada más. Porque la ley de Dios es perfecta, pero el hombre era imperfecto. Esa ley que no pudo cumplir la nación de Israel, porque eran 613 mandamientos, era solamente la sombra de lo que había de venir, que era Cristo. A través de todo esto, era solamente una sombra. Pero hablaba de la ley. Dice que hay una ley real. ¿De dónde sacamos estos tres conceptos así? No nos vamos a romper la cabeza, hermano. No se preocupe si no tenía la guía. Habla de que la ley real, la ley mosaica y la ley de la libertad. La ley real, dice aquí la guía que estamos siguiendo, que la ley real es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el llamado de Santiago a que los creyentes obedezcan la verdadera ley. El término real se refiere a aquello que es lo más importante de la ley, su propia esencia. Por lo tanto, quien hace acepción de persona está quebrantando la esencia de la ley. El amor al prójimo es el corazón de toda la ley. No debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso lo dice Romanos 13, 8 y 10. Solo el amor es capaz de impedir cualquier tipo de discriminación. Quien ama no necesita conocer esa ley a detalle. Hermano, eran 613 mandamientos que se cuentan de leyes, las leyes morales, nuestro decálogo, lo que conocemos, los 10 mandamientos. Eso es algo que todos lo sabemos. Y nosotros no practicamos el pecado porque la ley ha sido puesta en nuestros corazones y no lo practicamos. Aunque pecamos, cometemos pecado y la gracia de Dios nos cubre. Nosotros, la ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones por medio de la letra del Espíritu, por medio del Espíritu Santo que Él hizo habitar en nosotros. Entonces, esta ley, que es la esencia de la ley, que es amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, es la verdadera ley. Aquel rico, cuando se llegó a los pies del Señor y le dijo: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? El joven rico, ¿qué le dijo el Señor? Tú conoces la ley, yo he guardado todos los mandamientos. Le dijo, no matarás, todos los mandamientos él lo había guardado. Pero el Señor, cuando le dijo, vende tu riqueza y dásela a los pobres, él se entristeció porque tenía mucha riqueza. Pero ¿y quién hace eso sino el que ama? Aunque ese joven era religioso y había guardado todos los mandamientos, él no había amado. Era incapaz de poder compartir su riqueza porque él no había amado. Y eso era lo que el pueblo de Israel, los fariseos y toda esta gente no podía entender. Y eso, mucha gente que tiene religión en esta vida, religión de todo tipo, creen que son buenos y lo hacen todo perfecto. Yo no le hago daño a nadie, yo hago esto, yo no he matado, yo no he robado, pero no tienen amor. Son incapaces de dar una milla más por otro porque no han conocido el amor de Dios. Y la ley real es esta, es la esencia, porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque el que ama no le hace daño al prójimo, no le va a quitar la mujer, no lo va a robar, no lo va a matar. Podemos andar tranquilos. Si tan solo el mundo, de verdad, estos 10 mandamientos los siguiera, el mundo fuese un paraíso. Porque el amor abarca tanto que si yo por amor no contaminara la tierra, porque al contaminar la tierra le voy a hacer daño a mi prójimo. Si yo tengo amor, del amor parte todo. Por eso es que Dios no tiene amor. Dios es amor. Él no lo tiene, Él es. Y el amor no le hace daño a nadie. El amor, ese amor fue el que mandó a su Hijo. Por ese amor fue que Él nos dio el Hijo y nos dio esta salvación. Y si Dios no hizo acepción de personas con nosotros, y cuando nosotros no éramos nada y éramos extraviados, éramos ignorantes de la verdad, Él no hizo acepción y Él extendió su mano y nos salvó, ¿por qué nosotros vamos
acepción de persona con nuestro prójimo, o vamos a hacer acepción de persona en cuanto a llevar el mensaje, a quién le vas a dar, a quién no le vas a dar. No podemos hacer acepción de persona. Todo el que esté en nuestro camino, no podemos hacer acepción de persona y que Dios abra nuestra boca y le hablemos las palabras para que también conozca al Señor. Seguimos. Entonces, la ley mosaica es la ley que le fue entregada a Moisés. Es el pacto de Dios con esa nación de Israel. Y por esta diferencia, hermano, como dice la palabra, que las cartas son tan fuertes que los indoctos la tuercen, y por eso vienen la gente dice muchas religiones y muchas doctrinas respecto a esto, por no entender que esta ley mosaica fue una ley que le fue un pacto de Dios con una nación, y le dio los sábados también para guardar este día de reposo. Fue un pacto y era perfecta para poder regular la vida de los israelitas. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir, así fuese por un solo punto. Imagínense de lo que nos libra el Señor, que la ley de Cristo, que es la ley que obtuvimos por medio de la gracia y del Evangelio, que es la ley de la libertad en Cristo Jesús, nosotros estamos cubiertos con esta ley, porque si por esta ley la gente muere irremisiblemente, tú también, cuando te apartas de Dios, cuando falla, hermano, dice que Él no tendrá por inocente al que pisotea su gracia y al que pisotea su palabra, porque fue la sangre de Cristo que la ganó. Y nosotros estamos llamados para abrazar y para no tener en poco, dice, como dice la palabra, bueno, como tengo la gracia, yo puedo hacer lo que quiera porque yo voy y Dios me perdona. Hermano, si una persona peca constantemente y dice, no, porque yo voy y Dios me perdona, Dios sí te quiere perdonar. Y si tú pides perdón, Dios te perdona. Pero hay un requisito para el perdón, es el arrepentimiento. Y cuando una persona comete el mismo pecado, y ya lo toma liviano, y ya no le importa, su corazón se endurece y no tiene cabida para el arrepentimiento. Y como no hay cabida para el arrepentimiento, tampoco hay perdón. Es tremendo, hermano. No juguemos con la gracia, porque Dios es santo. Él no es de jugar. Esto es un tesoro. Él es santo. Él no va a hacer acepción de personas, porque no es que ya estás acostumbrado a hacer ese pecado y ya piensas que no es malo, pero tú lo sigues haciendo. Entonces tú sientes que tú no tienes nada de que arrepentirte, porque tu conciencia ya no te redarguye, porque tú estás acostumbrado a hacer ese pecado. Sabes que es pecado, pero a ti no te causa ningún escozor. Tú te sientes tranquilo pecando, y aunque te lo digan, tú te sientes tranquilo. Ahí es cuando hay que llorar, porque como Esaú procuró con lágrimas la primogenitura cuando la vendió por un paquetico de lenteja, por un plato, él no pudo obtener la primogenitura, aunque la procuró con lágrimas, porque trató con liviandad una bendición tan grande como era ser el hijo primogénito. ¿Y cuánto más Dios hará con nosotros si con liviandad tratamos esta gracia que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Dios no tiene por inocente al culpable. Así que temamos y temblemos, dice, porque Dios es temible. Temamos ante su presencia y caminemos con temor y temblor, dice la palabra, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque este temor es el que va a limpiar nuestro camino. Este temor es el que va a hacer que tú andes sabiamente, rectamente, y que tú anheles y ames la presencia del Señor. Este temor no es un miedo que el mundo conozca. Este es el temor de Jehová. Es el temor que hace sabio al sencillo. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esa es la sabiduría que el Señor quiere que tengamos para andar sabiamente en su ley, que es la ley que vamos a ver ahora. Seguimos pasando ya para la ley mosaica. Era una ley provisional. La ley de Moisés fue provisional. No vamos a leer todas estas letras, pero es la ley que tenía el pueblo. Dice que la ley de Moisés fue hecha para terminarse. Para nosotros no era, porque teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no podían hacer perfecto a los que ahí se acercaban. Entonces, Cristo fue el sacrificio perfecto de toda esta ley de sacrificio, de esta ley donde por cada pecado tenías que llevar un animalito. Eso lo hacían los israelitas. Nosotros no sabíamos siquiera que existía el Padre Nuestro.
Estoy hablando de la nación de Israel, todo lo que ellos hacían. Pastor. Em se tratando da lei, Deus já enviou a lei sabendo que nenhum ser humano seria capaz de cumprir a lei. Mas por que Deus enviou a lei? Enviou a lei para que o homem soubera que a única maneira de ser salvo é por graça e não por cumprir a lei. Em se tratando de lei, há três tipos de leis: as leis morais, cerimoniais e as leis civis. As leis cerimoniais foram as leis cumpridas por Jesus, né? A sombra, né, que foi cumprida em Cristo. Nós não temos mais que obedecer e praticar nenhuma lei cerimonial, como os sacrifícios, como se fazia no Antigo Testamento. As leis civis estamos sujeitos, cada país tem suas leis civis e nós não temos que cumprir e tal, desde que essa lei civil não contradiga a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Agora, em se tratando das leis morais, nós não temos que obedecer, temos que cumprir. Não necessita guardar sábado porque é cerimonial, pero amar a Deus por todas as coisas. Então, a lei mosaica, que foram 10 mandamentos, foram ampliados para 603 preceitos. E quando veio Jesus, ele resumiu em 2: amar a Deus por todas as coisas e o próximo como si mesmo. Se amor a Deus e amar ao próximo, cumpriu toda a lei. E mesmo assim, em la lei, por exemplo, se uma pessoa pecasse, ou por exemplo, não adulterasse, se ele adulterasse, por exemplo, ele quebrantou toda a lei. Se isso um chisme, se qualquer outra coisa, mentiu e tal, ele quebrou toda a lei. Então, qual ser humano que nunca quebrou que seja um mandamento? Então, a lei, os mandamentos já viram para isso, como espelho, para o homem, quando mira um espelho, mira seus próprios olhos. Então, a lei veio como espelho, viram para mostrar que nós somos incapazes de entrar no céu porque cumprimos a lei. Aí entra a graça, através da morte e sacrifício de Cristo. O que é a graça? A graça é uma oportunidade que concede ao homem, que a lei não concedia. Pecou, morreu, não teria segunda oportunidade. Vindo a graça, que é graça? Oportunidade. Então, essa oportunidade para o homem, mesmo que tenha pecado, falhado, seja muito ou pouco, ele pode aceitar a graça, como? Crendo em Cristo, arrependendo dos seus pecados, como a pastora disse, e ser salvo em Cristo Jesus. Amém. Não. Como lá a irmã Selma disse, não, eu sou pessoa boa, não hago mal a nadie, pero és pecador. E se não entregar a Cristo, não há salvação. Não é eu que digo, não é eu que digo, não é uma filosofia cristiana, é Cristo que ensina isso. Ele disse, claro, Jesus disse que Ele é o único Salvador. Hechos 4:12, não há nome debaixo do céu que pode proporcionar salvação, não ser o nome de Jesus. Não é o nome de Buda, de Maomé, de Ednei, de Pedro, de José, de Maria, de Juan. Não, Jesus. É o único Salvador, é Jesus. E ele diz como portas, não? Juan 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Juan 14:6. Eu sou o caminho, ou seja, é o único caminho. Muitos dizem, mira, todas as religiões são boas, porque são como rios. Todos os rios levam ao mar. Toda religião leva a Deus. Não. Nenhuma religião leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada vai ao Padre não ser por mim. Pode as religiões terem muitas filosofias buenas, bonitas e tal. Pero nenhuma filosofia, seja de quem seja, vai levar nós outros a Deus. Quem vai levar nós outros é Cristo. E Cristo não é uma religião. Religião do cristianismo não salva. Quem salva é Cristo. É através de um relacionamento com Cristo e uma entrega a Cristo. Ele que salva. Hermano, muy interesante la clase hoy. La ley de la libertad hacía hablar y hacía ser como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí vemos que la ley de la libertad es la ley de Cristo y la ley de Cristo es el amor. Cuando ustedes leen en Ezequiel, cuando habla de la disposición y las características del templo, dice que la ley de la casa es la santidad. La ley de esta casa es la santidad, la ley del templo. La ley de Cristo es el amor. Sus leyes que son amar a Dios y amar al prójimo. Pasa, hermano.
La ley de la libertad, que es en Gálatas 2:16, lo leen allí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Entonces esa es la ley de la libertad. Gálatas 5:1, está pues firme la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos a yugo de esclavitud. Se lo decía a los judíos que querían seguir guardando la ley y haciendo estos ritos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no se use la libertad como ocasión para la carne. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera, hermano. Essa liberdade em Cristo para elegir. Sim. Bueno, eu posso elegir se eu quero Cristo ou se eu não quero Cristo. Por exemplo, nós não somos escravos. Mira, eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo porque a igreja proíbe. Não é porque a igreja proíbe. Eu não entrego a prostituição, ao álcool ou qualquer outro tipo de coisa que não agrada a Deus, porque eu vejo que isso não agrada a Deus. Então eu elijo Cristo. Agora, quando a pessoa é escrava, não, eu não devo a prostituição, porque não logo deixar a prostituição. Isso é ser escravo. Eu não devo o álcool porque eu não tenho força. Eu não devo a vida de fornicação porque eu não consigo, minha carne é débil. Não, é porque somos escravos. Agora, quando viene a lei da liberdade, é liberado em Cristo. Jesus falou, eu não me drogo porque eu elijo Cristo. Mas por que eu não posso? Não, Cristo deu a liberdade para servir a Ele ou não, aceitar Ele ou rehusar Ele. Então, nós não temos esta lei. Gloria a Dios, la ley de la libertad. Dios nos dio esa capacidad de elegir por la salvación. Le dijo al pueblo de Israel también, delante de ustedes pongo la vida y la muerte. Elijan ustedes la vida y vivirán. Él nos pone el camino, pero Él nos dice, elige la vida. Seguimos, hermano. En conclusión, vamos a estar de pies y vamos a leer lo que hemos aprendido. Bueno, esto y muchas cosas que hemos aprendido hoy con esta clase maravillosa que el Señor nos ha traído con este compendio de enseñanzas. Bien, conclusión, hemos aprendido, vamos a leer todos. La 1, hacer acepción, lo vamos a leer juntos. Conclusión. Acepción de personas es pecado. La 2, Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman. 3, como seguidores de Cristo estamos llamados a mostrar el amor de Dios aún a nuestros enemigos. 4, la ley de la libertad es la ley de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al que vive y al que reina. Amém, amém, irmãos. Que classe maravilhosa. Assunto, tema importantíssimo para nós outros, para o povo de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus e nosso coração tem que estar aberto para receber a palavra do Senhor Jesucristo. Deus nunca obrigou e não obriga a nadie. Por exemplo, Juan capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus dijo assim: eu vim para os que são meus, pero os meus não receberam. Pero todos quanto receberam, deu-lhe direito de ser filho de Deus. Amém? Jesus veio para salvar a todos, pero só aqueles que recebem Cristo por meio de sua palavra, deu-lhe direito de ser filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão e diga glória a Jesus. Amém. Poderoso Padre, soberano e santo Rei de glória, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, te alabamos e te adoramos por seu amor e por sua presença, e pedimos a ti, ó Padre querido, que tu derrama uma bendição poderosa sobre nossos ninhos e adolescentes, Senhor, que a graça do Senhor seja sobre eles, dando a eles crescimento, Senhor, espiritual, dando a eles unção e autoridade no céu, Senhor. Bendiga toda a sua igreja. Padre, alabamos a ti por a vida de nossa irmã, pastora Laura, a maestra desta manhã. Siga Deus usando com graça, com sabedoria e com poder, assim como todos os maestros, Senhor, de todos os departamentos.
Bendiga sua igreja, tu pueblo, dando salud, fuerza, gracia, autoridade e unção e sabedoria para permanecer em el temor del Senhor, andando em sua presença com fidelidade, obediência, enfim, nos ajuda, Espírito Santo, a sermos pessoas melhores, a sermos melhores cristianos, melhores que nós outros mesmos, Senhor. Ajuda-nos a temermos a Deus, a obedecer e guardar sua palavra em nossos corações e poder evangelizar, levar esse evangelho a outras vidas para a tua glória. Alcança todo Orense, alcança toda a Galícia, toda a Espanha, alcança toda a Europa, alcança todas as nações do mundo, Senhor, com o poder do evangelho. Levanta su pueblo, levanta uma igreja viva, poderosa, ungida, llena de tu unção, para fazer tua obra de acordo com tua vontade, e que o amor do Senhor esteja presente em cada coração, e que a acepção de pessoas, ó Deus, seja extinguida de meio de seu povo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. La bendição pastoral. Que o glorioso amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesucristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine em cada coração, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Que todos digam amém. 23. Cada lugar uma extensão da igreja. Eu de casa serviremos a Jeová. Josué 24:15. Deus bendiga a todos e um aplauso bem forte para Jesus.